Un saludo enorme a mis estimadas y estimados estudiantes del quinto básico. Espero que estén súper bien. Les mando un saludo desde acá y os vengo a hablar sobre proyecto medioambiental que está liderando la profesora Karen, la profesora jefe, y el cual tiene que ver con los recursos naturales. Para abordar el tema de música, es que me gustaría hacerle algunas preguntas y les voy a dar una situación que me gustaría mucho escuchar su respuesta y su reflexión. Lo que respecta a esto de los recursos naturales que estamos tratando en el proyecto medioambiental. Bueno, hay una etapa en nuestras vidas de que nos ponemos muy preguntones, fastidiosamente preguntones. Mamá, ¿por qué el cielo es azul? ¿Por qué los perros dicen wow? ¿Por qué los gatos dicen miau? ¿Por qué las piedras son tan duras? ¿De qué están hechas? Y es una etapa donde queremos tratar de entenderlo todo en su totalidad. Y bueno, esa parte de nuestras vidas yo la encuentro muy interesante porque estamos con un apetito de aprenderlo todo, ¿no? Y aunque resultemos un poquito fastidiosos para los demás, es lo que nos motiva a conocer y a entender cómo es que se han desarrollado las cosas. Bueno, al comienzo de la humanidad muchas cosas tuvieron origen: la pintura, la danza, la cocina, la arquitectura, la vestimenta, la cacería, la agricultura, el habla, las relaciones sociales, la configuración de la familia, etcétera, etcétera, etcétera. Y hay cosas que podemos deducir que tienen una causa de efecto. Por ejemplo, la cocina surge porque directamente eso enriquecía el alimento, la preparación, hacía más deliciosa la comida, etcétera. Entonces la comida y la cocina surge por ese motivo, ¿no? El trabajo surge por una necesidad de abastecer a través de los recursos que nos da la tierra, el procesamiento de las cosas. Eh, la vestimenta nace a partir de la necesidad de abrigarse, ¿cierto? Eh, el habla es una construcción que nace a partir de la necesidad de comunicarnos. La pintura, la simbología, la escritura nace a partir de dejar registro de ciertos acontecimientos. Me imagino que la danza nace a partir de la necesidad de mover el cuerpo como otra forma de manifestación que las palabras no pudieron abarcar. Pero yo sigo pensando cómo fue que nació la música, porque no tiene ningún beneficio o ninguna necesidad directa, por así decirlo, ¿no? Pero hasta el momento esta es la evidencia que tenemos más antigua de un instrumento musical, y un instrumento que tiene la forma de una flauta y está hecho a partir de un hueso de un ave. Y constatamos que es un instrumento musical porque tiene orificios, orificios hechos de forma muy minuciosa, los cuales producen notas musicales específicas conformando una escala. Cuando a alguien se le ocurrió hacer música, ¿cuál fue su necesidad de hacer música? ¿Con qué propósito? ¿Cuál era la necesidad que a él o a ella lo instaba a jugar con melodías, con frases, etcétera, etcétera? Entonces, la primera pregunta que yo quisiera hacerle es que, según ustedes, ¿cuál fue la necesidad que tuvo esa persona de hacer música, o ese grupo de personas de hacer música? ¿Cuál fue su necesidad? ¿Qué cosa lo empujó a ellos a hacer música? Me imagino también que en ese tiempo todas las cosas, los recursos
estaban en su estado primo, en su estado más inicial, y muchas cosas necesitaban principalmente la intervención del ser humano para llegar a ser productos más elaborados. Si la cocina ocupa los alimentos como material primo y la pintura ocupa tintes o colores que pueden dar algunas hierbas o minerales, le hago esta siguiente pregunta a ustedes. ¿Cuál piensan que es la materia prima con la que trabaja la música? ¿Cuál es la materia prima con la que trabaja la música? Bueno, también recordemos que en esa instancia no existían ciudades, no existían pueblos, no habían calles, no habían carreteras, no habían cemento, solamente era la naturaleza y el hombre. Y algunos refugios que construían, pero también eran esporádicos porque cuando ya el alimento se acababa tenían que emigrar a otros lugares, en algunos casos, ¿no? Eh, entonces, el humano al momento de crear estas cosas y principalmente al momento de crear música, ¿ustedes en qué creen que se inspiraba para hacer esta música? O sea, su música, ¿qué contenía? ¿Cuál era la temática que tenía su música? Bueno, chicos, esas son las preguntas que quisiera que reflexionaran y que me interesaría mucho saber su pensamiento, su creatividad, o cómo piensan ustedes a partir de la deducción que ustedes tienen, cómo es que se fue conformando este primer contacto entre los seres humanos y la música, y qué cosas intervinieron para que esto así sea. Les mando un abrazo, espero su respuesta y nos estaremos viendo hasta 2 semanas más. Chao, que estén bien.